Me siento muy afortunada de tener junto conmigo, conversando con un artista que tiene una gran trayectoria. Entonces, sin tanto rodeo, quiero presentarles a mi amigo Carlos Artime. Con una gente joven, preciosa, hemos establecido una conexión artística que me parece que va a traer frutos. Carlos. ¿Quién es Carlos? Es arquitecto, pintor, escultor, poeta. Bueno, Carlos creo que es un ser humano cargado de alegría. Soy una persona agradecido a todo. Eso soy yo, que trato de disfrutarlo, pero de que los que estén a mi alrededor disfruten también de mí. Por eso me río y con eso hago que a veces la gente se ría también. Creo que siempre he sido así, tratando de dar lo más que pueda, ¿no? Y eso es lo que yo trato de transmitir cuando hago esas conversaciones y esas entrevistas en la inauguración de exposiciones ahí en Artefactos. Lo que veo en usted que me encanta, que tiene en sus manos varias herramientas. El conocimiento de la pintura, de la arquitectura, la poesía. Y a través de esas herramientas usted expresa lo que tiene por dentro, sus emociones. Carlos, ¿qué le puede decir a aquellas personas que no saben cómo expresarse, pero que necesitan hacerlo con mediación de una pintura, una escultura? Bueno, a través de los años, pues uno va adquiriendo una serie de experiencias que la vida te enseña por un lado, y otras que tú vas adquiriendo a través de los estudios, a través de las lecturas, a través de tus propias connotaciones que se te van ofreciendo en la vida. Y eso, como tú dices, son las herramientas que uno va teniendo. Y creo que a partir de esas herramientas, si uno es sincero con uno mismo, pues va adquiriendo como una seguridad a la hora de expresarse y a la hora de transmitir. ¿Qué ocurre? Que a veces muchas personas temen de sí mismas, temen de tener esa fuerza, y también a través de los años yo me he dado cuenta que el arte, en cualquiera de sus manifestaciones, es un elemento indiscutible, indispensable para poder disfrutar por un lado y para poder irse por arriba de cualquier dificultad. Por mi experiencia, cuando he tenido problemáticas, el arte me ha sacado de ellas. El trabajar en la pintura o el trabajar o hacer una poesía, en ese momento en que tú estás inmerso en lo que estás haciendo, aunque el problema esté presente, pero en ese momento el problema desaparece. En ese momento estás con otra problemática, que es resolver lo que tienes en tus manos, o sea, resolver un lienzo que está vacío o resolver un papel que no tiene ninguna letra. Hay personas que le tienen miedo al papel o que le tienen miedo al lienzo, porque piensan que no pueden con eso. Yo sí creo y estoy firmemente convencido que cualquiera puede, que cualquiera, si se acerca a cualquier expresión de arte, siempre que lo quiera, siempre que lo necesite, va a poderlo lograr. Están a la mano de cualquiera, ¿no? Que es un lápiz, que es un papel. O sea que eso cualquiera puede tenerlo en sus manos, y con esas herramientas, con esos elementos, pueden lograr hacerse muchas cosas. Desde, en el caso de la plástica, después una pintura, o puede hacerse con papel, puede hacer una escultura perfectamente. Y cubrir una necesidad, o alentarse a saber de que hay otros mundos que a veces la gente piensa que no son para ellos, pero que sí existen para todo el mundo, ¿no? Que sí existen y que pueden incluso servirles para que otras personas lo disfruten también.
a partir de lo que ellos hagan. Tengo experiencias de eso con distintas personas que se han acercado a mí que no tenían nada que ver con la plástica, que ya eran muy adultos. O sea, no estamos hablando de niños, no estamos hablando de gente joven, estamos hablando de gente ya mayor, pero que habían tenido siempre esa inquietud, ¿no? De que les gustaba la pintura, que querían pintar, y de momento se ven que sí que pueden, a partir de muy pocos elementos, a partir de muy pocas herramientas, a partir de su propia búsqueda, a partir de su propia investigación, porque en todas las esferas existe un % que tú tienes que estar incursionando para aprender, pero todo eso se aprende con el interés que uno tenga, y el resultado, yo estoy seguro que siempre va a ser positivo y logran cosas de verdad maravillosas. O sea que el arte no está creado solamente, porque hay muchas personas que piensan así, está creado para el que nació con ese talento o el que estuvo estudiando en una escuela para ser artista, sino que con pocas herramientas y con el deseo de querer hacer algo, de expresar esas emociones que tienen adentro, de incluso olvidar un poco en ese tiempo cualquier desafío que tenga, lo puede expresar con su arte. Me estuvo hablando algo interesante ahorita, que tiene amistades que ha ayudado a, sin ellos imaginarse, que iban a hacer algo de arte, y usted los ha ayudado a que hagan algo y expresen sus emociones con el arte. Una vez que ellos lograron eso, que ya rompieron, como decimos nosotros, esos techos que nos creamos de que no tienen que estudiarlo, ¿no? que nació con ese don, ¿cuál ha sido su expresión? ¿Qué le han dicho una vez que han visto que ellos sí pueden hacer arte? Como tú dices, hay actitudes que se nace con ellas, ¿no? Claro. Pero que por X cosas de la vida no se pueden desarrollar o canalizar por factores familiares, y la gente se ha derivado y se deriva a otro tipo de trabajo o de estudio, ¿no? Pero se queda, aquella actitud que tenía, se queda en el ser humano, eso no se puede separar. Dicen, ahora yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, lo que me gustaría haber hecho, ¿no? Y entonces ahí es donde ellos mismos dicen, pero yo no lo sé hacer porque yo no aprendí, porque yo no fui a una academia. Y es ahí donde cuando tú les das algunas herramientas, tú ves que el desarrollo de esas personas es increíble. Ponen entonces de manifiesto en eso nuevo que ellos tenían guardado y que lo pueden expresar. Y entonces para ellos mismos es sorprendente, porque no se dan cuenta que te están expresando lo que ellos han sido durante ese transcurso de tiempo, pero con una herramienta que ellos no se esperaban. Y eso me parece que es fabuloso, y para ellos cuando lo logran les resulta increíble, y mostrarlo también a sus familiares y mostrarlo también a sus amigos. Pues yo estoy haciendo ahora arte, y yo estoy haciendo arte y mira lo que hago. No, entonces lo aplauden. Entonces, ¿por qué? Porque se sorprenden y porque ven que es algo inaudito, ¿no? Algo que no pensaban. El arte para mí siempre fue una expresión muy importante en mi vida, porque desde pequeña yo era un poco introvertida, y de la única manera en que me sentía libre era cuando me sentaba a dibujar. Por eso es que sé y entiendo lo que usted está diciendo, porque siempre de alguna manera no debería de dejarlo, siempre es sacarlo, darle vida a eso que tienes adentro, ya sea utilizando la misma cerámica, la pintura, cualquier arte. Carlos, yo estuve mirando un catálogo que está espectacular. Cuando me enseñó las pinturas de este catálogo, que lo voy a enseñar acá, si ven esta pintura de acá, con este catálogo, aquí está Carlos, el
arquitecto, y aquí está Carlos, el artista de pintura plástica. Entonces, cuando le comenté, porque está fabuloso, me hizo recordar mi infancia en Cuba, una emoción fuerte. ¿Qué conexión tiene? ¿Qué quiso expresar con la casa de su infancia y la ruptura de su matrimonio? ¿Qué hay ahí? Bueno, yo creo que cuando uno tiene algún enfrentamiento, bien sea un divorcio o cualquier otro tipo de cosa fuerte, ¿no?, que te puede ocurrir en la vida, se revuelcan o se vienen atrás muchas cosas, ¿no?, que han estado, pero que están tranquilas porque no hay problema, ¿no? Estamos hacia adelante, y entonces, pero cuando hay un problema, entonces tú empiezas a buscar sobre todo qué es lo que te puede hacer bien para salir del problema, para sentirte apoyado, para sentirte mejor, ¿no? Y ese es el caso, ¿no? Mi obra plástica siempre fue a través del abstraccionismo, a través de la no figuración o la pseudofiguración, pero no usando los elementos de la arquitectura, que él también los había aprendido, ¿no?, como arquitecto al fin. Y entonces, en ese caso, pues al querer yo volver a casa de mi abuela, donde yo viví desde los 10 años, donde lo que recibí fue todo amor incondicional de un montón de gente, ¿no? Pues para sentirme apoyado por ellos, para sentirme, muchos no existían ya, de mi abuela, de mis tías, etcétera, pues un poco quise volver allí, y como no volvía físicamente, porque yo estaba acá y eso era allá en mi pueblo natal, en Manzanillo, pues quise empezar por la puerta de entrada, ir recorriendo toda aquella casa que tanto me había dado, que tanto me había apoyado. Y eso pues fue como una liberación del problema en que estaba. Como decir, tengo un problema, pero esto me salva. Tengo un problema, pero esto ha sido más bonito que el problema, o fue más bonito que el problema. Y quiero mostrarlo a todo el mundo, para que sepan que esa es una forma de salir de los problemas, ¿no? Esa es una forma de enfrentarlo y de salir del problema. Después, cuando cumplí los 80 años, volví de nuevo a mi casa, volví de nuevo a casa de abuela, pero ya de otra manera, ¿no? Ya con otro sentido diferente a esta exposición, que fue un recorrido realmente por toda una casa, donde mostré cosas que son comunes para todo el mundo, que les hizo recordar muchas cosas, pero que bueno, eran mis tesoros. Aquí tuvimos usted y yo una conexión. A veces, y es verdad como bien dice, cuando tenemos como una nostalgia, como un deseo de que tu abuela te abrace y ya no está, o algún familiar querido así en tu infancia, lo que te queda es como recordar esos elementos que habían cuando eras pequeño en tu casa. Y entonces ver este catálogo me hizo recordar el mosquitero de mi abuela en la obra, eso mismo, la tetera, varios elementos que yo le estaba diciendo, ay, eso yo lo tenía en mi casa también. Y entonces viendo el catálogo y pensando en aquello, cuando tú dices, qué lindo recuerdo, qué deseos de estar un momentico ahí, qué deseos de sentarte y conversar con tu abuela. Es muy bonito. Piensas en ese amor de tu infancia, porque está el amor de tus hijos. Claro. ¿Qué necesitamos? Que nos abracen a nosotros. Y entonces sí, tus hijos te pueden abrazar, pero como que tú quieres ser el niño, que tú quieres que en ese momento te abracen. Y entonces esta obra suya, este catálogo, me ha hecho sentir así, como el abrazo ese de mi abuela, de mi infancia. Es muy lindo porque veo que aquí él está
expresando sus emociones como arquitecto, como artista arquitecto. Yo creo que eso fue lo que busqué, que fue lo que encontré y que fue lo que necesitaba, ¿no? Después de eso yo hice una exposición también en Puerto Rico que se llamaba 40 a los 65. O sea que estaba celebrando mis 65 años, pero 40 de haber hecho mi primera exposición o de haberme mostrado en una exposición. Y entonces es otro recorrido. Lo que pasa es que no existe un catálogo como tal, ¿no? Pero sí existe un periódico. O sea, yo hice un periódico donde ahí en ese caso lo que hago es un recorrido de vida general. La infancia, la adolescencia, la madurez, a través de distintos tipos de expresiones de pintura. Y aparecen entonces, ya ahí aparecen mis nietos, mis nietas. O sea, me gusta no hacer una obra individual, sino hacer una obra que responda a una secuencia, que responda a una idea. Ese sentimiento en una obra, ¿cree usted que puede identificarlo, que haya puesto su personalidad en esa obra? Yo creo que siempre, aunque el artista no se lo proponga. Pinta porque pintó así ya, pero ahí está él, ahí está la persona. Y esa persona ponen a 3 artistas distintos a pintar la misma obra y la pintan de diferentes formas. ¿Por qué la pintan de diferentes formas? Porque son diferentes personas. Y entonces, si tú ves cada una, tú puedes, si tienes la capacidad de decir, este es introvertido, este es extrovertido, este es sarcástico. Siempre, ese es mi criterio y mi percepción del arte. Hay veces que hay artistas que se tratan de ocultar su verdadera personalidad a través de su arte. Y esa cosa oculta se traduce de todas formas. Si hay alguien que lo sepa ver, ¿no? Claro. Si hay alguien que sepa decirle, ¿no? Y a veces un detalle que ponen, bueno, pues no tiene nada que ver con la obra, a lo mejor, pero sí tiene que ver con el pintor. Y así, y en el arte abstracto también. Cualquier obra que tú veas de cualquier artista, tú puedes, con buen ojo, saber de qué se trata ese artista, aunque no lo conozca. Sí se puede y siempre va a transmitir, cualquiera que lo haga, va a transmitir su esencia. Yo concuerdo con usted 100%. Y pienso incluso que ya una vez que hayas plasmado tus emociones, deberíamos de defenderlo, de hablarlo, explicarlo, decir de alguna manera qué sentiste en el momento, que esa es la esencia, para mí esa es la esencia. ¿Qué sentiste en ese momento que estabas haciendo esa obra? ¿Por qué hay algunos artistas que no les gusta hablar de eso? O se sienten un poco incómodos explicar lo que ellos hicieron. Que también es muy difícil, ¿no? De expresar, porque el que es pintor no es literato y no es hablador. Yo soy hablador, pero por naturaleza. Entonces, no todo el mundo es así. Y entonces la gente tiene miedo de decir un disparate, de decir una cosa inapropiada. Y entonces por eso es que normalmente te dicen eso, normalmente te dicen, no, lo importante es lo que tú veas. Para usted, ¿qué es tan importante la obra en un espacio? ¿En qué se apoyaría? ¿Qué miraría? Bueno, muchas de mis exposiciones, como esta, por ejemplo, de que fue concebida para un espacio. O sea, no pensé en que había este espacio, sino yo quería un espacio para esa exposición. Háblame un poquito de eso. Bueno, porque en este caso, por ejemplo, es una exposición programática, no sé si hay otra palabra, o sea, donde hay un recorrido, donde tú tienes que ir viendo las obras en la medida que van sucediendo. Así, la primera exposición que yo hice en Puerto Rico, en el año 93, en la Liga de Arte de San Juan, fue una exposición así, se llamaba Encuentro.
Era una exposición donde tú entrabas por una puerta, o entrabas por un espacio y no podías salir por ese mismo espacio. O sea, estabas obligado a recorrerlo e ir viendo lo que yo te estaba mostrando. Enfocar una exposición. Hay veces que no es así. Hay veces que por circunstancias, pues te ofertan una exposición y tú tienes que entonces ajustarte al formato que sea, bien sea una exposición colectiva o sea una exposición en un salón pequeño. Pero a mí personalmente me gusta que el espacio forme parte de la exposición, que el recorrido del espectador forme parte de la exposición, que no sea sencillamente ver un cuadro por ver un cuadro y ver un cuadro por ver un cuadro, ¿no? Y saltar de aquí para allá y de allá para acá. Eso a mí me parece que no es muy bueno ni para el que la está viendo ni para la obra de arte tampoco. No siempre uno encuentra un lugar donde poder hacer un despliegue de lo que uno quiere. Yo cuando cumplí los 80 años, pues pude hacer una exposición ahí precisamente en Artefactos, donde fue un despliegue, pero yo la tenía concebida, la exposición, para hacerlo allí. Entonces así lo logré hacer la exposición allí, que fue como un performance más bien, pues, una especie de obra de teatro compartida. En las paredes de ese espacio, unas obras de grande formato. En el mismo teatro, ¿no? En el mismo teatro, wow, sí. Interesante. Afuera, en lo que es la pequeña galería, lo que había nada más que eran platos de cerámica que tenían que ver con lo que estaba dentro, porque bueno, era como una especie de obra de teatro, ¿no? ¿Qué es lo que le da el arte al espacio y qué es lo que el espacio le puede facilitar al arte? ¿Qué se crea ahí? El espacio, sobre todo el espacio vital, o sea, el espacio donde vivimos, ese es tu espacio, que forma parte de ti. Cuando tú llegas a la casa de alguien, ¿no? Lo que tú ves es esa persona. Eso eres tú, no eres otra manera. Por eso es tan importante lo que te rodee, las obras de arte o las esculturas o las fotografías, sean de verdad a favor tuyo. Y hay personas que tienen un elemento que por X razones lo tienen, pero que está atentando contra ellos, no se dan cuenta. O han comprado una cosa que la compraron porque le venía bien con el mueble, le venía bien con el sofá, le venía bien con el qué sé yo, y bueno, le venía bien con aquello, pero no con ellos. ¿Qué ocurre? Que en el arte es una cosa muy difícil, porque todo el mundo tiene opinión. Sin embargo, en el arte no van al profesional, no consultan con el que tienen que consultar. ¿Verdad? Más inteligente. Se buscan entonces al arquitecto, se buscan al pintor, se buscan al diseñador, ¿no? Para que les diga, mira, cómprate esto que te viene mejor. Y esta es tu personalidad. Es que tu espacio es el que te va a decir lo que tú eres. Hay una cosa muy curiosa. Yo he estado en lugares donde el público, o sea, el cliente es niño. Son niños, ¿no? Y tú ves los alrededores y no hay nada de niño, no hay nada infantil. No hay nada. Cuando usted se imagina algo de niño, ¿qué cosa hay? Muchos colores, alegría. Contraste, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, a mí lo que me transmite es que tú pusiste eso ahí porque hay una pared vacía y vamos a poner algo, pero no estás pensando en la persona que frecuenta este lugar, porque lo que está puesto no tiene nada que ver con los que vienen acá. Y entonces ahí es donde uno tiene que pensar, porque este cuadro maravilloso que está precioso no encajaría en todos lados. Claro, a pesar por de supuesto. que esté lindo. Y entonces en eso me baso, porque el cuadro está lindo, vamos a ponerlo en cualquier lugar. No, y soy del criterio que uno debe pensar en quién es el artista, qué transmite el cuadro,
para dónde iría el cuadro. ¿Qué espacio? En ese espacio, ¿quién va a estar? Algo bien pensado. Claro, pero eso se llama profesionalismo. Exacto. Entonces, y no tiene nada que ver ni con una cuestión de mucho dinero ni poco dinero. no, claro que no. Algo tan simple. Usted me estaba, antes de hacer la entrevista, me estaba haciendo una historia de lo que le pasó, de un cliente que le mandó a hacer una obra personalizada. Sí, eso fue un señor que era de Nueva York, y entonces la dueña de la casa quiso que yo le enseñara lo que yo hacía. Yo le enseñé lo último que yo había hecho, y en una foto, y a él le encantó, pero las dimensiones que tenía no era lo que él quería para el lugar donde le hacía falta poner una obra. Pero le hice su obra y se la mandé para Nueva York, y entonces el señor no dejó nunca de agradecerme. Todos los años me lo agradecía la obra que él había adquirido mía, porque él decía que cuando él llegaba a su casa, él la tenía puesta a la entrada de la casa, que la obra lo recibía, y que además a partir de ahí él, todas las problemáticas que traía de su trabajo, de todos sus enfrentamientos, desaparecían, porque la obra le transmitía una alegría que necesitaba para vivir. Entonces eso a mí me fascinaba cada vez que me lo decía. Ahí veo algo importante, pero quiero enfatizar. Él, desde el momento en que vio una foto de su obra, él ya se identificó con usted. Entonces, ahí hay un buen punto, que es la conexión que él como espectador tuvo con usted como artista. Pero está el otro punto de usted, cuando hace la obra y él la recibe, así mismo le dice que cuando llega, a pesar de que llega a la casa todo cargado de estrés, como la obra suya lo calma, como un espacio con una buena obra que te identifique es capaz de transmitirte esa tranquilidad. Y el otro punto importante es cómo se siente usted al oír que a través de algo que le guste hacer, que a través de su obra que disfrutó hacer, le hace un bien a la otra persona. Me provocó a mí que la hice, pero no hay nadie más que la esté disfrutando. Sin embargo, en ese caso no. En ese caso siguió viva la obra. La obra adquirió otra dimensión, ¿no? Diferente. Queda como una continuidad de aquello. Yo terminé un cuadro o una escultura, ya yo me siento feliz. Ya yo soy feliz. Me siento, como decimos, realizada. Ya eso que tenía dentro lo solté. Como artista me siento bien. Entonces, si eso sigue vivo en otra, ya para mí está vivo, pero si eso sigue vivo para la otra persona, ya eso es fantástico. Claro. Que una persona común, normal, ahora mismo yo no sé nada de arte, no sé nada, no conozco nada, pero quiero plasmar mis emociones en un lienzo. ¿Qué me enseñaría? ¿Qué usted me dijera por lo menos mis primeros pasos? ¿Qué herramienta? Yo creo que lo primero es tener esa necesidad, o sea, querer. Si tú no quieres algo, no logras nada. Pero si tú quieres y le das importancia a una obra de arte, ya por ahí es el primer paso. Que tú te creas que no puedes, bueno, ya en ese caso habría que convencerlo a través de cómo, a través de ponte a trabajar. Yo quiero que tú te pongas a trabajar, yo quiero que tú cojas un papel, que tú cojas un lápiz y tú me traces algo ahí. Y vamos a empezar por ahí, ¿no? Y a partir de ahí esa persona se va a dar cuenta de que sí puede transmitir, que sí puede, por supuesto, teniendo siempre el querer, teniendo siempre la actitud de yo voy a hacerlo
y me gusta y disfrutarlo. Sí, claro que se puede, todo el mundo tiene esta carga adentro, lo que hay que desarrollarla. Que me contó de la amiga suya que nunca había pintado y al final como terminó haciendo la exposición. La exposición, sí señor, y estaba contentísima, ella estuvo fantástica. Nunca había hecho una obra. No, pero nunca se había atrevido a hacer nada, nunca. Ella se sentía que ella no podía hacer nada. Y sí pudo. Y pudo hacer una exposición. Sí, yo iba toda la semana a ver lo que estaba haciendo, a ponerle tareas, una colección grande. Wow. Sí, de obras. Y interesante, muy buena. Ella tiene aquello como algo importante que pudo hacer en su vida. Y eso también tiene un valor, ¿no? O sea, no es solamente el momento que lo estás haciendo, sino lo que significa para ti el haberlo hecho, ¿no? No, a mí me gusta pintar, me gusta trabajar la cerámica y todo lo que yo hago, no quedarme con él, sino hablarlo, explicarlo, defenderlo, transmitir, que no solamente dejarlo a la imaginación del espectador, sino también que haya una comunicación, que él sea el centro de la conexión entre dos personas o más. Carlos, ¿dónde estás ahora? Porque lo que más me gusta de usted es que desde que llegué me dice, hoy no voy a trabajar, pero tengo trabajo y me encanta eso de usted, que siempre está pensando, trabajando, cogiendo apuntes, planificando qué va a hacer. No, es que incluso cuando yo me despierto en la mañana, me pongo a trabajar. A veces no me levanto, a veces me quedo trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que? Sí. ¿Por qué? Porque me he acostado pensando en que tengo que hacer esto y que tengo que hacer lo otro, pero para poder hacer esto y hacer esto otro, pues yo tengo que unir esta cosa con la otra. Tengo que salir a buscar un material o tengo una obra que la estoy haciendo, pero la tengo que terminar. Desde que amanecemos, desde que abrimos los ojos y estamos despiertos, estamos resolviendo. ¿Por qué? Porque es resolver un problema. O sea, hay que resolver la vida. Punto. Hay que resolver la vida y disfrutarla. No es otra cosa. Ahora yo voy a cumplir 85 años y no sé todavía, que estoy todavía elaborando en la mente, trabajando por dónde me voy, por qué camino voy, pero sí quiero hacer algo para que no pase desapercibido a los 85, sino que pase algo en relación con lo que yo hago, ¿no? En relación con la plástica. Carlos, fue un gusto grandísimo esta entrevista. Para resumir, amigos, si quieren expresar sus emociones, si quieren soltar algo, hacer una obra, tirar una pincelada, algo que eso los haga sentirse bien emocionalmente, hágalo, no se limite. Si quiere aprender algo más, hágalo, no se limite. No tienes que nacer con ese talento, no es que tienes que estudiarlo. Quítese esos techos mentales, que todos podemos hacer arte. El arte es un lenguaje, es el lenguaje del sentimiento que usted tiene adentro y lo está expresando hacia afuera. Este es el resumen de la entrevista y me encantó hacerla con usted. Gracias, muchas gracias. Pero bueno, háganle caso a ella, que ella es la que sabe. Carlos, quiero hacerle un presente. Mira. Esto es conexión. Esto es conexión que yo sentí con usted desde el primer momento que lo vi. Mire. Una mesa preciosa de Carlos, está bella. Mira vos qué bien. Me lo había ocultado hasta este momento, pero bueno, me encanta, es fenomenal. Es una de mis obras en formato pequeño, en agradecimiento a esta oportunidad. Preciosa de color, preciosa de terminación, muy linda. Pero la tengo yo ahora, así que qué bueno. Gracias, Carlos. No,